buenas atletas, runners y amantes del deporte en general. Acá estamos en el segundo podcast, ya segunda emisión que hacemos. El otro, la verdad que tuvo buena llegada, buena bienvenida, a la gente le gustó. Así que bueno, acá estamos en una segunda edición. Yo soy Franco. Facundo, buena gente. Así que bueno, hoy tenemos un temario que lo vamos a ir siguiendo con un eje, con una estructura como teníamos el otro día. La idea es que sea una charla interesante, divertida, amena y que bueno, como decía el otro día, bajar a tierra un montón de temas que a lo mejor para gente resulta algo complicado o complejo y que la verdad que no son para nada complicados. El primer tema que íbamos a hablar es la sobrecarga progresiva, entendido también como principio de progresividad. Lo que entiendo yo por esto es agarrar una alternada carga, entendiendo por volumen, ya sea cantidad de kilómetros o cantidad de series, repeticiones en un gimnasio, y una intensidad que es a un ritmo que yo corro, o si lo llevamos a la parte del gimnasio, una cantidad de kilos que yo muevo. Después, bueno, entran factores como la frecuencia, que es cada cuánto lo hago, y demás cuestiones. Entonces, con esta carga que yo entiendo, que tengo, semana a semana voy progresando, y eso es lo que va a marcar que yo estoy progresando. Como digo, ya sea en el ritmo que corro, en la cantidad de kilómetros que hago, o en la cantidad de kilos que muevo en el gimnasio. Y por ejemplo, ¿qué factores a modificar más específicos tengo en un entrenamiento, por ejemplo en running, que es el deporte al que vos te dedicas? ¿Y qué factores capaz que vos decís no tienen por qué ser tan numéricos y que también influyen en la carga progresiva, por ejemplo? Bueno, lo primero de ver es hacer un diagnóstico en la persona, ver en qué estado está para saber que esa es la carga que al día de hoy está asimilando, porque eso también es un factor importante o el factor clave para esta sobrecarga progresiva que estamos diciendo. Es decir, qué volumen, qué cantidad, qué intensidad de entrenamiento está tolerando esa persona al día de hoy. Entonces, bueno, en el running de fondo, que es un deporte de larga distancia, de resistencia, de endurance que se le dice en inglés, la principal factor a modificar de la carga va a ser el volumen de entrenamiento, es decir, la cantidad de kilómetros o uno lo puede medir en minutos, en horas que puede correr esa persona. Ese sería el factor principal. ¿Cuánto tiempo está esa persona corriendo? Después obviamente viene el tema de la intensidad, al tiempo que está corriendo esa persona. Y por último diría la frecuencia, si entrena 2, 3, 4, 5 los días por semana que entrene. Entonces el factor principal te diría que es el volumen. ¿Cuánto tiempo está esa persona corriendo? Y cuando te refería a que esa persona tolere la carga, ¿qué sería más específico tolerarla? Bueno, cuando hablamos de tolerar, primero y principal que esa persona no se lesione. El objetivo que tenemos es que esa persona es mejore. Entonces, entender el principio de supercompensación como aplicar una carga, recuperar y mejorar del punto donde yo estaba, que tolere esa carga quiere decir que una vez que esa persona haya descansado, pueda aplicar el mismo estímulo, o bien con menos esfuerzo o de manera más eficiente. Perfecto. Porque por ejemplo en fisiología utilizamos más el tolerar la carga relacionado al dolor. Sí, perfecto. Si yo tolero una carga, no me duele al moverla, hablando más de peso, yendo por otro lado, o en tu caso haciendo ese ejercicio, poder realizar los kilómetros sin tener molestia. O que cuando termine ese ejercicio y pueda hacer el proceso de recuperación, cuando le vuelva a dar el mismo estímulo, siga sin generar molestia. Va por esos lados, por lo menos en la kinesiología, el tolerar la carga. Perfecto, veo que cómo lo podemos relacionar. A ver, sería estar en un punto, lo veo yo, de menos 5 al punto 5. Entonces en ese baremo digamos, bueno, esa persona que tolere esa carga es que no tenga dolor. Que el dolor 10 baja 9, 8, 7 hasta que llega a 0. Y una vez que llega a ese punto, su tolerar la carga sería empezar a progresar ya sin dolor y seguir mejorando la disciplina. Bueno, en nuestro caso usamos la más normal, que una escala bastante usada de dolor, escala EVO, escala visual de dolor. Y nos guiamos, por ejemplo, a veces en tendinopatía se utiliza mucho del 1 al 10, es la escala visual, que es subjetiva, ¿no? Porque el dolor es subjetivo completamente. En guiarnos en laburar del 1 al 4, que sea el dolor en donde yo puedo trabajar, por ejemplo, una tendinopatía, que es un rango seguro de dolor, digamos. Que es un dolor suave, tolerable, cuando se tiene que explicar al paciente qué significa del 1 al 4, porque algunos me dicen, no tengo idea, es un dolor suave, tolerable. De un 5 para un 10 empieza a ser ya dolores que no toleran la carga, digamos, porque ese tendón, por ejemplo, va a generar cambios más degenerativos que adaptarse a esa carga. Digamos que si está en la escala de 5 para arriba, habría que adaptar ese tipo de entrenamiento, rutina, esa rehabilitación. Digamos, siempre queremos que esté de ese margen de 4 para abajo, ¿no es cierto? Tal cual, porque por ejemplo, si yo le voy a hacer un entrenamiento y laburo en rangos mayores a 4, 5, 6, 7, es muy probable que al otro día ese dolor se intensifique.
Entonces nosotros no es una respuesta a un cambio fisiológico. Claro, lejos de producir una mejora, al contrario, va a producir una involución, que no es lo que estamos buscando. Tal cual. Y en ese caso será nuestra tolerancia a la carga y nuestra carga progresiva, que es que intentar que ese paciente ante un mismo estímulo o reciba menos dolor, o que podamos hacer un estímulo mayor al mismo grado de dolor. A veces tal vez progresás semana a semana, no porque el paciente disminuya su sensación dolorosa durante el ejercicio, capaz que es la misma, pero aumentás esa carga. Una semana movió 5 kilos en un press de hombro con un dolor 3, y la semana próxima también tuvo un dolor 3, pero levantó entre 7 a 8 kilos. Entonces eso fue una sobrecarga progresiva en una tendinopatía de hombro. Y podemos decir indirectamente que si bien a lo mejor, como estamos diciendo, el dolor es subjetivo y no disminuye, si esa persona está levantando más carga, ese tendón o ese músculo va a estar más fuerte. Va a tener más tolerancia a la carga. Sí, que es lo que se busca en la tendinopatía, aumentar la tolerancia a la carga. Por lo cual ya directamente ese riesgo de lesión o de que se incremente ya es menor. Completamente, porque ante un gesto cotidiano o ante una actividad física deportiva que realice, va a tener más fuerza ese tendón. Obviamente que los cambios fisiológicos en un tendón son procesos más largos y son cosas más complejas, pero a simples cuentas funciona así. Por ahí nos pone un poco más técnico, pero hablando de esto del tendón. Entendemos que cuesta por ahí la rehabilitación del tendón porque es un tejido que tiene, o no sé, entiendo yo, según he escuchado, poco o nulo riego sanguíneo comparado con un músculo a lo mejor. Sí, tiene menor riego sanguíneo que un músculo, pero no va tanto por ese lado la complicación de la patología, sino porque los cambios que se producen son más a corto plazo. Entonces hay una patología que puede llevar unos 3 meses de rehabilitarla, o a veces más inclusive, y la dificultad de la adherencia al tratamiento del paciente, y que el factor más importante en esa particular es controlar las cargas. Y a veces hay factores modificables que son demasiado volátiles como para poder calcularlo, y un paciente no se da cuenta que está haciendo algo que le puede perjudicar porque no está ni enterado que eso le perjudica a ese tendón en particular, que le está dando carga. Entonces, entre que es una patología a largo plazo y lo más difícil siempre es la adherencia, en tu caso al entrenamiento y en mi caso a la rehabilitación, y mantener esas expectativas del paciente controladas para que pueda mantenerse con motivación y venir constante a la rehabilitación durante un proceso de 3 meses y poder regular bien la carga. Una pregunta clave que siempre le hago a la gente cuando tornas un entrenamiento es cómo te sentís. No es lo mismo hacer 10 kilómetros en 50 minutos, 5 minutos el kilómetro, a 160 pulsaciones que haciéndolo a 140. Por más que la persona no se mida, no sepa las pulsaciones que está haciendo, si va haciendo a 140 se va a sentir mucho mejor que a 160. Entonces esa herramienta de ver cómo se siente uno, la escala subjetiva que hablamos del dolor, de cómo se siente con el entrenamiento, es clave para que nosotros podamos medir cómo está asimilando esa persona la carga. A modo de síntesis, para cerrar este tema, decir eso. Sobre carga progresiva estamos hablando de una cantidad de series, de repeticiones o de cantidad de kilómetros y de ritmos que lo hago, y cómo yo voy progresando esa semana a semana, sabiendo si aumento bien la cantidad, aumento bien la intensidad o la frecuencia, es decir, la cantidad de días de la semana que hago, para que la persona mejore. Entonces, sobrecarga progresiva es estimulando cada vez más ese metabolismo, esa fisiología, ese organismo de la persona, tanto para que se recupere o para que progrese y mejore su rendimiento en el deporte que sea. Bien, pasamos al siguiente tema, dijimos sobrecarga progresiva. Después, bueno, un tema que había preparado yo para preguntarte es una duda que tenía sobre el tema de vendajes, de yesos, de botas ortopédicas. Poniéndolo en contexto, si yo, por ejemplo, tengo una tendinitis del manguito rotador, he visto muchos tenistas nadadores que le ponen los famosos kinesio taping. ¿Sirve eso o no? ¿Para qué se utiliza? Bien. Bueno, hay un millón de vendajes, varios tipos, hoy en día sobre todo más que se sacan nuevos, como el taping, que aunque ya no es tan reciente, es de los más nuevos, o por lo menos el que más Euge hizo. En este caso tiene por lo menos varios autores, le dan mucho uso al taping. Algunos son efectos drenantes, algunos, digamos, porque también algunos son teorías que tal vez se intenta investigar. Hoy en día ya se sabe que la mayoría de los efectos del kinesiotaping no fueron probados, por lo menos hasta el día de hoy no hay evidencia de que funcionen. Por ejemplo, el de efectos drenantes, diría que es uno de los que más funciona, pero después todos los demás, como brindar estabilidad, o el efecto, tanto que se habla del efecto propioceptivo del kinesiotaping, no tienen mayor diferencia a un efecto placebo. Y
Y después, para estabilidad y demás, en ese caso el kinesio taping no se utiliza tanto porque es un vendaje elástico, son más por vendajes rígidos. Y después cuando ya se habla de kinesio taping para brindar una mayor tolerancia o proteger una articulación, un tendón desgarrado o musculatura, eso ya directamente no tiene ninguna... no está comprobado científicamente que pueda lograr eso y tampoco tendría mucho sentido a simple cuenta porque es fácil darse cuenta que eso no te va a generar una mayor tolerancia a un tejido o que me lo va a proteger. Viste, en el caso de, como así, un tenista, un golfista que tiene o de codo o de hombro, un kinesio taping no te va a hacer mayor. Entiendo entonces esa gente que por ahí viene y me dice a un alumno, yo me vendo el tobillo o me pongo una venda de neopreno en la rodilla porque me da más seguridad. Bueno, ese es como de los efectos más, por los que más se utiliza y por el que yo le diría a un paciente que lo utilice. Cuando me dicen, por ejemplo, una tendinopatía, che, lo uso, o normalmente en patologías de rodilla, utilizo la rodillera, le digo, no te va a brindar mayor estabilidad cuando estés corriendo, que estés usando una rodillera que es de tela elástica. La inestabilidad que te puede generar un impacto corriendo no la va a evitar un pedazo de tela, ¿entendés? La va a brindar más que entrenemos ejercicios de estabilidad, ejercicios de caída, ejercicios de fuerza, que ponerme un vendaje de tela elástica. Es un factor puramente psicológico más que otra cosa, podríamos Completamente, decir. me transmite seguridad. Entonces, si el paciente me dice, pero a mí me da más seguridad, me siento más tranquilo, y ese me parece el factor clave para decirle, utilizarlo. Perfecto, entendiendo esto que le da más seguridad, entonces no hay ningún riesgo que lo use, suponiendo que no lo hace ningún bien, no hay un riesgo de que le haga peor. No, diría que no. Que el vendaje sea muy apretado, nada más. Y que me corte un poco la circulación a la hora de utilizarlo. Entonces, bueno, ya sabes, a vos runner, a vos tenista o futbolista ocasional por semana, ya sabes que si lo usás, a lo mejor, si bien a lo mejor no te va a aportar ningún beneficio directo, te puede dar un poquito más de seguridad a nivel mental y que mal, de última no te va a hacer. No, y otra cosa que me interesa bastante, porque voy a estar también yesos, botas y demás, todos estas órtesis se utilizan, porque estos son órtesis, se llaman, todo lo que sea externo. Se utilizan para inmovilizar patologías que me inmovilizan. Por ejemplo, lo más común, una fractura, una luxación, donde lo que necesitamos es brindarle estabilidad tanto como a una articulación o en el caso de un hueso fracturado, a ese hueso. Ahora, en patologías que no se necesiten inmovilizar por una inestabilidad, tanto como una fractura o por una luxación, no tiene finalidad. Por eso, que vos me preguntás, por ejemplo, una tendinopatía, ¿necesito utilizar algún tipo de órtesis que me brinde estabilidad o protección? No, no se necesita. Suele pasar mucho en esguinces, que eso es recontra repetido verlo todavía hoy en día, que en un esguince se ponga una bota. Es verdad que mientras más fuerte, de un mayor grado sea el esguince, más complicado es, más inestabilidad tiene la articulación. Yo los que más veo son esguinces de tobillo, donde claro, va a estar completamente inestable porque ahí directamente los ligamentos están rotos. Sí, perdió el punto que le anclaba esa estabilidad, podemos decir. Pero tenemos otros tipos de estabilidad para la articulación, que son las maneras dinámicas, que es la musculatura, ¿sí? Entonces, hasta un tobillo que está en uno de los grados más altos de lesión, puede salir a hacer una caminata tal vez, a veces. Depende todo de la sintomatología del paciente, como hablamos en el video pasado. Si a mí me duele el tobillo exageradamente y no puedo ni pisar, no vas a salir a caminar. Pero puede tener un esguince bastante grave, que a unos días de evolución post-lesión, me lesiono el sábado, estoy a martes, miércoles de la semana próxima y puedo pisar y caminar, ni siquiera necesito ponerme algún tipo de protección que me brinde si yo me siento bien. Hay pacientes de ligamento cruzado roto que no tienen el ligamento, que con un proceso de recuperación, tal vez a unas semanas contiguas a la lesión, pueden estar hasta trotando de manera lineal, porque el trotar lineal no me genera inestabilidad. Perdí el ligamento cruzado, que es el que me brinda la estabilidad antero-posterior de la rodilla, y yo puedo correr tranquilamente. Entonces, si una persona con un ligamento cruzado roto, es decir, que no lo tiene, puede trotar,
a las semanas de evolución, ¿por qué no podría un esguince? Que a veces se agarra un esguince y se le coloca una bota de inmovilización, o hasta a veces he visto casos que le ponen bota para inmovilizar y se le coloca una muleta para que no apoye el pie. Y lo peor que puedo hacer, sobre todo con el tobillo, que es una articulación de carga, es sacarle el apoyo, porque el proceso de recuperación se va a atrasar, porque esa persona va a perder fuerza, estabilidad, y cuando se saque esa bota, esa muleta que fueron innecesarias para ese esguince, va a estar peor que por la razón por la que lo utilizó, que fue por el esguince, que no venía al caso. Tuve esta semana un amigo mío que se esguinzó con una recidiva de esguince, es decir que se había esguinzado hace unas semanas atrás, no hizo ningún proceso de recuperación, por desinformación, no quiso acudir al médico, no tenía tiempo, y se volvió a doler el tobillo a las 2 semanas posterior, que fue en esta semana, y me habló, estuvimos hablando un poco, y solo, por un poquito de desinformación, se colocó inmovilización y empezó a utilizar una bota, una muleta, y yo le dije, lo primero que hay que hacer es sacate eso, sacate la venda, sacate la muleta, y le digo, salí a hacer un poquito de caminata, salí a hacer bicicleta, le digo, si te lo permite el tobillo, y avísame cómo estás. A la horita me mandó un mensaje que se sentía mucho mejor, que ya podía caminar sin ranguear, simplemente por hacer 10-20 minutitos de bicicleta, y aumentó la circulación, le calmó la sensación dolorosa y empezó a darle un poquito más de movimiento a ese 15 que había dejado inmovilizado por doblarse toda una mano en un partido de fútbol. Y bueno, esos son errores bastante típicos, sobre todo en esguinces, de inmovilizarlos, de dejarles el apoyo. Y bueno, nada, esa sería la finalidad de botas, yesos, vendajes. En estos casos no son tan necesarios. Bien, fíjese qué importante que es lo que dice, me pongo en la situación particular de cualquier deportista amateur que se lesiona y tiene esas ganas de volver y está lesionado. Imagínense si yo le dijera, bueno, tenés que estar usando un yeso, una bota, X cantidad de semanas, de días, después va a tener que empezar a caminar, después va a tener que empezar a fortalecer y paso en paso. Imagínense si yo le saco el primer paso de ponerse ese yeso, esa bota, y directamente encaramos con lo que está diciendo él, que es empezar a caminar, a moverse. Se te va a cortar el proceso de recuperación mucho más, y seguramente toda la gente se lesiona y lo primero que está pensando es cuánto tiempo voy a estar sin hacer el deporte. Si le podemos sacar ese paso de primero del medio, me parece que tocaste una tecla clave que me interesa hablar, que es en los procesos de recuperación sucede muchísimo esto de saltarme un paso o yo quería probar procesos. querer acelerar un proceso que todavía no transité y que no es que está en una medida de tiempo, está en un proceso de rehabilitación. Y esto me atrasa, porque hago un proceso extra que no es necesario y por el contrario, no solo que hago algo que no es necesario, me estoy perjudicando, porque en ese momento de reparación tisular... Porque encima te involuciona más de donde vos estabas antes. Completamente. Y yo tengo un tejido roto, los procesos biológicos sí son lineales al tiempo, es decir, tenemos el proceso inflamatorio, el proceso de reparación tisular y el último proceso de reorganización de los tejidos. Y eso, si yo lo dejo pasar y en el proceso inflamatorio no hago lo que tengo que hacer en el proceso inflamatorio, en el proceso de reparación tisular no hago lo que tengo que hacer, se van solapando esas etapas de rehabilitación y las voy atrasando. Entonces es importantísimo que cuando ya el tejido está apto para darle carga, le doy carga. Porque si pasa una semana en la que yo le tenía que dar carga y no se la di, atrasé más y esos tejidos no se están cicatrizando como deberían. Cuando el tejido ya está apto para darle carga, hay que darle carga. Pasa mucho que por temor, a veces hasta de los mismos kinesiólogos, pasa mucho más con los médicos porque el médico no es el que ve el paciente día a día, entonces no tiene ese ida y vuelta, ese feedback en el que yo sé cómo se siente el paciente, entonces por temor, por si acaso, le atraso una semana más algún proceso, como empezar a darle impacto, como ya sea trotar, como hacer una progresión en ejercicio y darle una carga externa con peso. Entonces es importantísimo ese feedback y darme cuenta en qué momento estoy y qué tengo que darle, no solo para no pasarme, porque ese es el mayor temor, pasarme de carga y volver a relesionar al paciente y empeorar la situación, sino que algo completamente perjudicial para la patología, que sería también darle la menor carga a lo que necesita en ese momento ese tejido. Tanto darle de más como darle de menos es perjudicial, hay que encontrar ese punto medio entre saber qué necesita el paciente, y para eso estaba el kinesiólogo,
en el que está constantemente cerca del paciente y consultándole sensaciones, dolores y versus sobrecarga progresiva que estábamos hablando antes. Tal cual, relacionado con el tema de antes, y bueno, justamente esto que estamos hablando de vendar o yesar a una persona cuando no lo necesita, es retrasar esa sobrecarga progresiva. Sí, completamente. Perfecto, la verdad que quedó más que claro y está buenísimo. Como les decía, podemos sacar en positivo esto, de que para qué entorpecer o enlentecer una recuperación cuando justamente lo que queremos es todo lo contrario, volver antes a hacer la actividad que estábamos haciendo o el deporte en caso de que sea algo que esté conveniente. Bien, ya hablamos sobre la sobrecarga progresiva, desmitificamos el tema de los vendajes, yesos y botas. Y el tercer tema que tenemos acá anotado, bueno, yo que me dedico a la parte de correr, a la parte del running, a la parte del atletismo, que es la rama que deriva de la parte que estamos hablando del running, que son las pruebas del fondo, es el tema de la técnica de carrera. He visto videos, charlando de kinesiólogos, atletas, entrenadores a nivel mundial. Se ven muchos corredores, campeones a nivel mundial, que tienen una técnica de carrera espectacular, prácticamente impecable, como lo ves a priori a simple vista si no tiene ningún defecto. Pero hay mucha gente que no tiene una buena técnica de carrera, que son campeones también en su disciplina y que encima no se lesionan. ¿Qué opinión tenemos sobre esto? Tema amplio y yo creo que vamos a discutir. Se habla muchísimo al respecto, a mí me interesa una banda este tema porque, te soy sincero, creo que fue una de las cosas que más me interesó cuando arranqué la kinesiología y que yo tanto le he dado bola. En ese momento también eras corredor. Yo era corredor también, más de joven, medio frustrado. Un muy buen momento deportivo de mi vida. Me encantó. Sí, creo que esa disciplina la pudiste trasladar a cualquier área de la vida, sin duda. Te da mucha disciplina, constancia, me pareció bárbaro. Y yo era muy de darle bola a la técnica de carrera, que si corro así, WhatsApp para lesionarme menos, cosas que después volqué a la kinesiología, que a mí me interesaba y yo pensaba mucho. Yo me voy por las ramas con la kinesio, pero antes hablaba un poco del modelo biomédico, biomecánico, ¿sí? En el que una patología tiene un trasfondo biomecánico. Me lesiono porque me falta movilidad en la articulación. Me lesiono porque mi gesto al realizar la marcha de carrera es incorrecto. Es incorrecto o tiene un patrón de extensión de rodilla que no debería y debería de apoyar en una semiflexión. Que bueno, en realidad fue un modelo que se tenía hace unos años atrás, sobre todo en la kinesiología y en la medicina, que se creía que tal patología tenía un origen biomecánico. Vamos a decir la técnica y no te va a lesionar más. Teniendo como factor principal que hay una técnica o una postura o una manera de moverme, una biomecánica correcta e incorrecta. Y hoy en día se sabe, de hecho ayer te pasé un video sobre una sentadilla, ¿te acordás? Sí, sí. Muchacho, para ejemplificarlo acá, había un muchacho, un señor, levantando una sentadilla pesadísima, bajaba esta sentadilla profunda haciendo este gesto, juntando las piernas. Y vos lo veías, el tipo subía y estaba levantando, bueno, arriba de 100 kilos seguro. Sí, y vos me decís, ¿cómo no se lesionó ese muchacho si estaba con las rodillas en varo, que casi se tocaba? Y bueno, se han hecho muchos estudios sobre ese modelo, porque de hecho hasta imagínate que ya a veces, bueno, yo tenía ese pensamiento, esa creencia, fui viendo estudios más recientes, leyendo un poco más y darme cuenta de que no hay relación directa en la mayoría de las veces entre ahí sí no un mal gesto, una mala técnica, algo. Entre el gesto deportivo y las lesiones. Es decir, a mí me encanta un caso que es una maratonista que yo no me acuerdo el nombre, pero la conocerá mejor, que tiene una técnica de carrera que es, si la ponemos entre bueno o malas, de nuestro país, Keniata. Sí, creo que he visto una carrera que también iba con la rodilla en varo, los pies prácticamente iban en varo, pero rodilla en varo, y la vez ganando un maratón, creo que abajo de 2 horas 20, que sería, para que me entiendan, entre 3.15 y 3.10 minutos de kilómetro. Que rodillas en varo, para los que no saben, es cuando tengo las rodillas en una posición más centralizada que los tobillos, sería en esta posición. Sería algo como así. Claro. Que se tenía antes como que era algo lesivo. Ojo, si yo tengo dolor cuando corro con las rodillas en varo, o tengo una posición de rodillas en varo, claramente que estoy pasando por un proceso que ese tejido no soporta esa carga. Pero no, tal vez, porque las rodillas estén en varo, porque como te hablaba de esta chica, maratonista, ¿de cuánto me dijiste que corría, Prox? Menos de 2 horas 20 en maratón, cerca sobre 3.10. Y si no me decís, corre en menos de 2 horas 20
una maratonista corriendo de esa manera durante 42 kilómetros y no se lesiona y tiene una carrera deportiva sana en donde va mejorando sus marcas, porque un atleta amateur no podría, que con menor velocidad, menores cargas, menores exigencias deportivas. Claramente que ella está más entrenada, pero ese factor no es el que le está permitiendo que no se lesione, porque si no estaríamos todos lesionados por tener rodillas en par. Entonces, con esto de la técnica de carrera, que yo supongo que el tema ha sido un poquito más por que me habías consultado el otro día sobre... No, vamos por acá, por esto que me estás diciendo. También, bueno, lo he charlado con algunos alumnos, lo he discutido. Yo sobre el tema de poner a hacer técnica de carrera a la gente, de hacer ejercicio de keeping, de elevación de rodilla, de tornar la cola. Y uno al principio lo hace, lo repite porque ve que es lo que se estudia en la carrera, ve que es lo que hace todo el mundo, y después uno se lo empieza a cuestionar. Si yo tengo una hora de entrenamiento y viene una persona que tiene sobrepeso y quiere mejorar su nivel de azúcar en sangre, quiere mejorar su capacidad cardiorrespiratoria y quiere mejorar todo lo que son todas las patologías que están en el área, que le va a ayudar la actividad aeróbica, y a lo mejor si yo tengo una hora, prefiero enfocarme en eso, en hacer ejercicios que a lo mejor, entre comillas, podríamos decir son una pérdida de tiempo o que a lo mejor no tienen transferencia directa a la carrera. Entonces de ahí venía el tema de la técnica de carrera. Punto número 1, la lesión. Si tener una mala técnica de carrera me va a hacer lesionar más. Y punto número 2, a lo mejor yo mejorar una técnica de carrera va a hacer que sea más eficiente y gaste menos energía corriendo, pero no que tenga menos riesgo de lesión. Claro, pero el tema es que, también digo no sé, porque a veces que uno no sabe... Es que también a veces cuando uno habla de estos temas, tampoco nada es una ciencia cierta. Uno pone su opinión y se va actualizando en base a lo que aparece. Tampoco hay ni sí ni no rotundo. Porque sí, es verdad que se habla mucho de, por más que sea lesivo o no, que tal técnica de carrera es más eficiente que otra. Pero el tema es que ahí estamos reduciendo a que la eficiencia de una carrera se basa en su técnica. Capaz que la eficiencia de esa carrera significa que con esa técnica, ¿qué gasto te genera a vos? Exactamente. Y también entiendo si esa persona está preparada. Vamos a suponer que yo tengo debilidad en los glúteos, en la zona media, y no puedo llevar los talones a la cola cuando corro. ¿Qué me va a hacer más eficiente? ¿Tratar de mantener ese talón a la cola cuando corro? ¿O correr como ya corro y tratar de mejorar mi capacidad cardiorrespiratoria? Eso es lo que iba. Si yo le quiero corregir la técnica a alguien, le va a generar más esfuerzo, que el esfuerzo es una percepción también, ¿no? Y si esa persona está pensando todo el tiempo en correr con la rodilla que no se le vaya hacia adentro en varo, le va a generar un mayor costo energético estar concentrada en eso, que tal vez ir al ritmo que debería, cumplir los kilómetros con los que debe, y le termina bajando ese rendimiento al atleta, al deportista, que tal vez si yo no le hacía esa corrección iba a ser más eficiente. Iba a seguir progresando. ¿Es técnica más eficiente o menos? Y depende de la persona, porque capaz que para vos es más eficiente extender menos la rodilla en la fase de propulsión del vuelo, que para mí, que tal vez por mi patrón de movimiento de hace 25 años que ya tengo, extiendo más la rodilla que vos, entonces para mí sí es más eficiente que para vos, pero para vos no. Entonces, ¿hay técnica más eficiente o menos? Y va a depender del contexto de la persona, de su biomecánica. A veces se puede, vos sabrás más que yo, en las fases sensibles, tal vez corregir algún gesto deportivo que una persona de 40 o 50 años, que si viene haciendo hace 40 o 50 años ese gesto deportivo, ya esto no va tanto por la fuerza, la movilidad, sino que es su sistema nervioso el que regula, es su sistema proprioceptivo, que es la forma en la que yo recibo desde mis receptores cómo está esa articulación, ¿no? Y todo eso lo llevo de unos 50 años de una manera, necesito 50 años más para corregírsela más o menos. No para corregírsela tal vez en un gesto motor a corto plazo, pero sí para que lo automatice y que eso no le genere un mayor gasto energético. Entonces yo no me gastaría, por lo menos en mi opinión, en corregir la técnica a una persona que no se lesiona, que está generando una buena sobrecarga progresiva como hablábamos antes, y que además disfruta de hacerlo de esa manera. Entonces yo me iría más por esos lados que centrarme en cómo corregírsela. Que sí, hay un millón de formas de corregírsela, de hecho hay gente que se dedica a eso. Se escucha mucho el RPG, que es Reeducación Postural Global, que utiliza la kinesiología. De hecho hay una asociación de posturología argentina que se encarga de todos esos temas, que está buenísimo, que está abocado, pero tal vez con otra finalidad.
no tanto de un atleta deportivo. Y claro que la hay, pero después hay que ver el porqué y si me sirve. Y bueno, como decía antes, que lo digo siempre, el contexto de la persona. Claro, hablando de esto del contexto, se me ocurre. Cuando yo tengo un alumno, aclarar primero antes que nada, que decir, bueno, no estamos diciendo, ni por asomo, decir, bueno, yo soy profe, no quiero tomarme el tiempo de corregir la técnica de carrera de ese alumno. No, nada que ver. Estamos poniendo en contexto si, como dice, por ejemplo, señor Juan Carlos de 50 años, viene a hacer una actividad running porque sabe que le hace bien para su capacidad cardiorrespiratoria. A priori a él no le gusta mucho la actividad y vamos a poner un caso, que va con un profe que lo pone una hora entera, hacer técnica de carrera, skipping, salto, repetir, para ver si automatiza un movimiento. Contra otro profe que, bueno, a lo mejor va, no le corrige la técnica de carrera, entre comillas, cada tanto le dice, bueno, fíjate cómo lleva la parte de los hombros, lleva la cadera un poco más alta, fíjate que cuando apoyes, tu apoyo sea debajo de la cadera, se le va tirando sutilmente estos pequeños tips, y esa persona a lo mejor va descendiendo su peso, es decir, tiene menos carga en las articulaciones, va mejorando su capacidad cardiorrespiratoria, por ende se vuelve más eficiente y termina mejorando y por ende también, si le estamos sacando kilos a la articulación y está mejorando su capacidad cardiorrespiratoria y se está volviendo más eficiente, indirectamente ya está mejorando su técnica de carrera. Entonces vuelvo a decir, no estamos diciendo no le corrijo la técnica de carrera, estamos diciendo, en mi caso particular, le voy a dar pequeños tips para que vaya corrigiendo, para que vaya tomando conciencia, pero no le voy a tener hora haciendo drills para algo que a lo mejor no le va a terminar dando un beneficio ni siquiera ni a corto ni a largo plazo. Completamente. Nos podríamos centrar en otras cosas más interesantes de entrenamiento, más divertidas y que le hagan más resultados a la persona. Bueno, la verdad que este tema es interesantísimo, a mí me encanta y bueno, yo estaba igual que ustedes, escuchando lo que decía él y bueno, aportando mi parte, porque la verdad que me encanta y está buenísimo. Y antes de que nos vayamos por otro tema, bueno, a mí me pasa más acá en el gimnasio. Como hablábamos la semana pasada, de hago bien, hago mal el ejercicio, con que entre dentro de los patrones de movimiento que estoy queriendo que haga para trabajar el músculo que quiero que trabaje, está perfecto. Como decía antes, de que no es por no querer corregirlo o no querer prestar atención, porque a veces vos le estás prestando atención al alumno aunque él no se dé cuenta, mirándolo mientras está concentrado, y lo dejamos sin correcciones a que continúe el ejercicio y que lo termine de una buena manera. Tal cual, como decíamos el otro día, si el patrón de movimiento es una flexión de codo, que lleve un codo un poquito más abierto, un poco más cerrado, le va a hacer una gran diferencia a lo que tenemos que trabajar. Porque bueno, a veces pasa tal vez en los gimnasios comerciales que dicen, che, no me mira el profe, no me dan bola, y obviamente que eso ya va por otros lados, que tal vez sí, que un profe esté con 40 alumnos en un gimnasio, seguramente no te dé Si bola. no quiere la misma rutina todo, ahí ya sí te puedes dar cuenta que realmente no te está Que dando va por bola. otros factores, el no me da bola, el que no me da una rutina adaptada a mis capacidades, el que no controle, que no me duela o no me lesione mientras lo hago, y no que esté viendo si la rodilla va un poquito más adentro o más afuera, va por otros lados, que un profe esté con vos y se encargue de que progreses bien y de una manera no riesgosa de lesiones. Bueno, este tema está buenísimo y seguramente siga apareciendo en próximos podcasts, así que bueno, pues seguiremos atacando diferentes puntos de vista, diferentes visiones, pero bueno, así como para que vayan teniendo una visión de cuál es nuestro planteo. Bueno, hablamos sobre la sobrecarga progresiva, sobre vendajes, estuvimos hablando de la técnica de carrera, qué es más eficiente, qué es menos lesivo. Y después, bueno, tenemos un tema también interesantísimo, este ya va más por el área de él, pero que bueno, que constantemente aparece en nuestros deportes. Hablamos del tema de la elongación cuando uno termina de entrenar, hablamos sobre el tema de la contractura, decir me lesioné, o no estoy lesionado, tengo una contractura. Bien, ¿qué nos puede aportar sobre esto? Sobre las Este va a generar polémica. Logro un montonazo con los pacientes cuando me lo preguntan, cuando veo que están elongando 10 horas post entreno y capaz que tienen que decir. Pero a mí me hace bien, elongar me saca el dolor. Bueno, está bárbaro. La ciencia hoy en día dice que no. Que si yo genero una elongación posterior al ejercicio, lo que se llama las DOMS, los dolores musculares posteriores al ejercicio, no va a haber un cambio en eso. Es decir, si yo elongo o no elongo posterior al ejercicio, al otro día me va a doler de igual manera. ¿Qué quiere decir? Que la carga que yo le di, por ejemplo, vamos a ponerlo bien específico, hice 50 kilos en sentadilla a 12 repeticiones,
Eso me genera una carga interna, es decir, un daño a los tejidos, arrancar un proceso de recuperación tisular para después volver a hacer el mismo estímulo en otro momento. En Longyo, no va a cambiar ese proceso de recuperación. Es decir, si al otro día, si lo poníamos como antes, una escala de dolor EVA del 1 al 10, me va a doler un 4, si yo en Longyo mañana me va a doler un 4. No va a hacer que ese tejido ni se recupere antes, ni tenga menor dolor. Sí me puede dar una sensación subjetiva, una percepción de alivio, de relajación posterior al ejercicio, pero no me va a generar ningún beneficio al proceso de recuperación que yo enlongue o no posterior al ejercicio. Por ende, yo a mis pacientes les digo que no enlonguen, a veces por patología específica como una tendinopatía en la que no se debe enlongar porque es peor, le estoy dando más carga a ese tendón de la que yo estoy queriendo darle. Y a veces para no hacerle perder el tiempo, porque si a mí no me genera ningún beneficio al proceso de recuperación, y como hablábamos la semana pasada, esa persona se tiene que ir a descansar, a hacer sus actividades, que no se gaste media hora en ponerse a elongar. Yo te veo a vos que venís de correr y te pones a elongar porque me imagino por costumbre, que... y lo confieso acá, y a mi alumno también lo hago por costumbre. Lo hago más por un momento de volver a la calma, de charlar con los compañeros, un momento de reunión. Y se me ocurre, te estaba escuchando y se me venía a la mente un ejemplo recontra y bien concreto. Vamos a suponer que yo tengo un elástico. Lo estiro hasta que el elástico se rompe. Cuando nosotros sabemos que hacemos una actividad física, ejemplo que está diciendo levantar pesas, sentadillas, 50 kilos, 6 repeticiones, rompo fibras musculares. Y yo agarro los dos pedazos de elástico rotos y lo sigo estirando, ¿va a hacer que ese elástico se recupere más rápido? No, el ejemplo concreto que se me viene a la mente, pero que lo relaciono con lo que está diciendo él. Hasta me va a generar más daño. Depende de la intensidad de la elongación, del esfuerzo que le genere, porque una cosa es una elongación suave, controlada, relajada, que me genera una sensación más de alivio, y otra cosa es ver esas personas, pacientes, alumnos, que se ponen a elongar a una sensación dolorosa bastante intensa posterior al ejercicio, que me está generando mayor daño, porque la elongación también genera un proceso de recuperación de los tejidos otra vez. Como cuando yo hago sentadilla y hago fuerza, el músculo se tiene que recuperar para poder darle ese estímulo. En la elongación sucede lo mismo. Si yo hago una elongación con esfuerzo para ganar un rango de movilidad, que a veces gente quiere ser más móvil por su deporte específico o por gusto, también tengo que recuperarme para volver a hacerlo. Entonces, entrené, le generé un daño al tejido en el músculo, porque hice entrenamiento de fuerza, porque corrí. Y yo después de una elongación bastante intensa en esfuerzo, genero más daño al tejido y al contrario, voy a retrasar el proceso de recuperación. Ejemplo, se me ocurre, si yo estoy haciendo bíceps, cuando hago la fase excéntrica, no estoy elongando ya el músculo. Estoy elongando el para que le haga más elongación. Y si quiero buscar movilidad, por ejemplo, en la cadera, que se habla muchísimo hoy en día, que se ve en Instagram, videos para mejorar tu sentadilla. Para mejorar tu sentadilla, haces sentadilla. Para aprender a manejar, vas a darle movilidad en posiciones raras hasta que sienta que tu cadera se estira por completo. Ponete a hacer sentadillas en rangos más bajos de altura, que tu cadera llegue más cercana al piso, y vas a ganar un rango de movilidad activo que es el que necesito. Lo ponemos un ejemplo práctico, movilidad de hombro. Yo soy una persona bastante laxa de hombro, que si vos me agarras de la mano y me la llevas para atrás, puedo cruzarme las dos manos. Ahora, si vos me decís de manera activa cuánto puedo llevar el hombro hacia atrás, a mitad de rango ya me quedo. O sea que yo tengo un rango de movilidad pasivo bastante amplio, pero un rango de movilidad activo bastante corto. Entonces, si a mí me interesaría, soy tenista, soy golfista y quiero generar un rango de movilidad mayor en el gesto deportivo, debería darle más bola a la movilidad activa, que sería hacer un gesto con un esfuerzo, una carga externa tal vez, una banda elástica, una pesa, para en ese rango de movilidad pasiva que tengo ganarlo de manera activa, porque hay una brecha grande entre la movilidad pasiva en la que el músculo no genera esfuerzo, sino que se relaja para estirarse, y la manera en que el músculo lleva ese rango de movilidad de manera activa, con la contracción muscular voluntaria. Pregunta ahora, todo esto que estamos hablando entiendo que hablo de una elongación estática. Ejemplo, estiro un cuádriceps. Ahora, ¿qué hay de los movimientos balísticos que puede hacer un deportista antes de arrancar la disciplina? Bien, esos están perfectos como una entrada en calor para preparar el músculo para un gesto deportivo, sobre todo, por ejemplo, los balísticos. ¿Pero por qué? Porque son de manera activa. Es decir, cuando hago un gesto balístico en el que yo balanceo la pierna hacia adelante y hacia atrás, la musculatura está realizando ese gesto de manera activa para ir con la rodilla hacia arriba. Entonces me prepara para el gesto deportivo. Ahora diferente es cuando, por ejemplo, quiero hacer una entrada en calor,
porque esos gestos están buenos para no entrar en calor, pero serían de los más iniciales. Por ejemplo, voy a hacer un press de banca y quiero hacer movilidad de hombro, ¿sí? Que por ejemplo en el gesto de press de banca llevo los codos hacia atrás, contraigo las escápulas hacia posterior y empujo. Voy a arrancar, movilidad de hombro, está perfecto. Bien, 10, 20, 30 segunditos. Después arranco con una bandita elástica, hacer unas tracciones, unos empujes. Después comienzo con unas pesas y recién ahí estoy preparado para hacer un press de banca más seguro, en donde mis tejidos van a estar aptos para levantar press de banca. Es muy común ver, como te digo, videos de Instagram de ejercicios de movilidad para antes de hacer hombro o pecho y no lesionarte. Antes de hacer pecho y hombro, dale progresivamente. Arranco con 5 kilos, 10 kilos, 12 kilos, que se le llaman series de aproximación, para después estar apto para levantar 20, 30, 40, 50 kilos. Estábamos hablando entonces esto, de la movilidad articular, de la serie de aproximación. Bien, y de las entradas en calor, ¿no? Previas al ejercicio. Si yo quiero entrar en calor para un ejercicio específico, lo más importante es que haga ese ejercicio específico a una carga bastante baja, intensidad, y sobre todo hablando de gimnasio a pesos bajos. O en caso tuyo, en el trote suave. El famoso trote suave, antes de hacer unas pasadas de 1000 metros a 320 kilómetros. O como haces vos en tu grupo de entrenamiento, una vueltita de entrada en calor de trote y no hubo que hacer tal vez nada previo, tal vez, para arrancar a eso. Y después ya progresivamente le voy dando más carga, más volumen, más intensidad y ya estoy listo para hacer el estímulo que quiero darle. Es el famoso, el gesto específico del deporte. Si vas a hacer un press de banca, no caliente haciendo sentadillas sin peso. O un futbolista que se ponga a hacer unos tiros al arco, a patear suave al principio, no le voy a dar un bombazo al arquero de entrar en calor porque tal vez me desgarre el cuádriceps antes del partido. Empiezo ligero y después le voy dando más intensidad. No hay más secreto en eso para una entrada en calor. No te va a lesionar por no elongar antes, sino por no haber empezado progresivamente a aplicar el gesto. Entonces, quiero prevenir lesiones. No es necesario elongar previamente. Hacer una buena entrada en calor con el gesto específico y una sobrecarga progresiva. Y con eso vamos andando bastante bien. Y trabajar la fuerza, que es lo que más previene lesiones, que está demostrado científicamente que es entrenar la fuerza y que la elongación no genera ningún factor de prevención de lesiones. Bueno, quedó súper bien explicado, creo que le quedaron detallados los tips y los pasos de cómo hacerlo. Y después bueno, teníamos el tema de la contractura, sí. Más polémico todavía. Me pasa un montonazo que vengan pacientes, que bueno, es lo más típico, que hasta si te pregunto a vos hace un tiempito atrás y yo no te lo explicaba, o quería que una contractura como sí, tal. Está muy arraigado en el común de la gente, de los deportistas. Que uno tiene el pensamiento. ¿Cómo lo podríamos definir? Para que me des contractura. Lo vamos a hacer así, por ejemplo, preguntándote ya a vos. Si yo te pregunto a vos qué es una contractura, ¿vos qué me podrías decir? Y uno así inconscientemente suele asociarlo como una dureza que se genera en el músculo, una especie de inmovilidad que genera esa dureza en el tejido muscular, ya sea un cuádriceps, un bíceps. Bien. Por ejemplo, si lo describiríamos la contractura como una dureza o como un nudo en un punto muscular. Es una teoría, ¿no? Yo la estudié cuando estudiaba Sirians, que se le dice un nódulo palpable en una banda tensa de una fibra muscular. Es decir, que cuando yo toco un músculo, a lo largo de una banda tensa de esa musculatura que tiene mayor tensión, voy a encontrar un nódulo palpable, es decir, como se le dice la mayoría de veces, una bolita, acá tengo una pelota, normalmente se palpa en el trapecio, ¿no? Que uno va y dice, a ver si tiene una contractura, y meto mano, y cuando el paciente te dice me duele, vos le decís, acá está la contractura. Y apretás más y se desaparece. Y yo la aprieto y bueno, como que explota y desaparece. Un estudio que hoy en día lo comparten un montón de kinesiólogos, que está bárbaro, ¿qué se hizo? Se puso a expertos en terapia manual, en diagnóstico con las manos, en donde eran kinesiólogos, osteópatas, gente especializada y que sabía el tema. Se les colocó diferentes pacientes, en donde esos pacientes se les decía que tenían que encontrarse las contracturas y se hacía de una manera que entre que diferentes kinesiólogos no sabían la respuesta del otro kinesiólogo, que eso normalmente así se hace en los estudios científicos, ¿no? Se le llama, si no me equivoco, porque tampoco soy tan
expertos en el tema, a doble ciego. Sí, lo escuchaban. ¿Sí? Que tanto el paciente como el terapeuta y entre terapeutas no saben, digamos, la respuesta del otro paciente y demás. Es más complejo que tampoco yo sabría explicarlo bien, pero de esa manera, para que se entienda. Y entre terapeutas, que decían que encontraron una contractura en el trapecio de una persona, todos daban respuestas diferentes. Estamos hablando de expertos en el tema que supuestamente, que seguramente sean expertos, ¿no?, en terapia manual, no tenían coincidencias. Es decir, le dijeron encontrarle la contractura a esta persona y la evaluaban en un punto. Otro experto la encontraba en otro punto y otro experto en otro punto. ¿Por qué? Porque eso está variado por unos sesgos personales del terapeuta, es decir, creencias, también su propia subjetividad, es decir, que el terapeuta toque un punto y crea o sienta que ahí hay tensión, pero otro terapeuta cree, siente y piensa que hay en otro punto. Está completamente relacionado a la subjetividad del terapeuta. Es decir, por ejemplo, ponían el dedo y a lo mejor marcaban con virome o con un infirón y cada uno le daba un punto distinto. Por decirlo a simple vista, sí. Entonces, ningún terapeuta expertos en terapia manual coincidían entre los puntos donde está la contractura. ¿En qué se basa normalmente ese tipo de diagnóstico? Porque vamos a partir del punto en que la contractura no es un diagnóstico que esté en los libros, que tenga una descripción clínica. Es decir, no hay un estudio por imagen que muestre que hay una contractura. Si yo voy al médico y me hacen una ecografía normalmente para buscar un desgarro, ¿no?, porque lo más común es viene un paciente, me dio un pinchazo en tal zona, le hago una ecografía y no sale nada. Entonces el médico que anota el diagnóstico, contractura. No porque vio una contractura en la ecografía, sino porque no vio desgarro. Entonces por descarte dijo contractura. Pero no hay ningún tipo de evidencia. Se escuchaba mucho eso de la contractura es el paso previo al desgarro. Claro, pero el tema es que clínicamente no hay una descripción que tenga una validez consolidada de qué significa una contractura. Entonces, ¿qué pasa? Me hago la ecografía, no me sale desgarro, contractura. Pero no se vio que haya algo en el tejido diferente a una persona sana. Vos tenés un dolor en el cuádriceps, yo no tengo dolor en el cuádriceps. No haces una eco a los dos y a vos te dicen contractura y a mí no. La eco sale igual, las dos ecos salen que el tejido no tiene ningún tipo de ruptura. Entonces, si no tenemos una definición que se pueda medir de manera objetiva de qué es una contractura, no podemos hablar de contractura. Porque va a estar recontra variada a las creencias, los sesgos y la percepción del terapeuta y del paciente. Si yo encuentro un punto doloroso al presionarte en un trapecio y te digo esto es una contractura, pero yo te presiono menos, te va a doler menos y te voy a decir que no es una contractura. Y si te presiono más porque no tenías dolor, te voy a decir acá hay una contractura. Entonces es muy fácil encontrar una contractura si se basa en presionar, presionar, presionar. Un músculo que no te dolía, que no tenés nada, te lo voy presionando, en algún punto te duele porque básicamente le estoy metiendo mucha fuerza a una zona del cuerpo. Después otra cosa que va por este lado también es cuando el paciente me dice, bueno, pero yo la pelota la encuentro. Me toco acá y mirá, si vos te das cuenta... Eso, vamos a la pregunta, si no es una contractura, ¿qué es? Lo vamos llevando. Espérate que voy por acá porque para que se entienda. Esas pelotas, esas durezas o lo que yo encuentro que palpo y digo acá hay un resalto, normalmente son tejidos musculares que se están sobreponiendo. Por ejemplo, el más común, como hablamos siempre, que la contractura es acá en el trapecio, que si yo le toco a alguien y le digo a ver si tiene una contractura y le doy, le va a doler. En realidad es el músculo elevador de escápula, que es un músculo que corre de distinta orientación, las fibras a la del trapecio. El trapecio va en fibras horizontales y el elevador de escápula va de manera vertical. Entonces cuando yo paso la mano entre el elevador de escápula y el trapecio, hay un resalto. Como lo puedo encontrar en el gemelo cuando paso del gemelo al sóleo y hay dos capas musculares. Como lo puedo encontrar si voy por el hombro y que hay distintas estructuras óseas, ligamentosas y tendinosas y hay resaltos. Eso no quiere decir que sea una contractura. Es un tejido del cuerpo que estoy palpando y que puede no ser doloroso. Y de hecho hay tejidos que son más dolorosos que otros a la palpación por su zona del cuerpo y demás. Y no hay pelotas ni contracturas. Así que si un kinesiólogo le dice, acá tengo una pelota o una contractura que te encontré, tendrías que fijarte un poquito en qué definiciones se basa ese terapeuta para decirte que tenés una contractura.
contractura y que tenés que ir una vez por semana a descontracturarte porque tenés algo mal en tu cuerpo. Entonces, si yo no tengo contractura, no tengo por qué ir semana a semana a que me quiten esa contractura. Primero porque no existe y segundo porque se basa en que yo tengo que ir una vez por semana al terapeuta para que me saque algo que está mal y no tenés nada mal. Preguntándome a lo que me decías antes, que me fui un poquito por las ramas, si no tengo una contractura, ¿qué tengo? Hoy en día todavía, de hecho, algunas son teorías y que se están evaluando, que eso está bueno porque a veces el paciente dice, ok, pero ¿qué tengo? Y a veces hay cosas que hoy día todavía se investigan y que hay distintas formas de verlo. Una teoría dice que son los receptores de un músculo, que es decir, que son los que se encargan de enviarme la señal dolorosa al cerebro, porque el dolor está mediado por el cerebro, están sensibilizados, es decir, que ante un estímulo de muy baja intensidad, ya el cerebro le manda una señal dolorosa. Es decir, esos receptores están sensibilizados. O ante una señal que podría ser dolorosa pero leve, al cerebro me la envía con una señal dolorosa hiperintensa. Entonces, zonas de no dolor que sí envían señal dolorosa al cerebro, o que debería doler poco y duele con mayor intensidad. Otra teoría dice... Perdón, quiere decir entonces el cerebro que por algo no quiere que vos hagas ese movimiento. Claro, es una manera de protección. Entonces, ¿qué genera? Dolor, rigidez, sensación de rigidez, que a veces ante, por ejemplo, un masaje, esa sensación de alivio, uno cree que es que se me fue la contractura y fue que me calmó la sensación dolorosa, entonces lo tengo más móvil. Porque le está yendo más riesgo sanguíneo a la zona, porque calentó. Porque disminuyó la percepción dolorosa, básicamente. Lo que cuando uno cree que el masaje lo que hace es quitar la pelota, lo que hace es reducir la sensación dolorosa. Básicamente mediado por, se dice una neuromodulación del dolor. Es decir, no pasa nada en el tejido, pero sí pasa al sistema de nivel sistema nervioso. Es decir, algo que me duela menos. Ahora, en el tejido está seguramente exactamente igual que antes. ¿Qué son las terapias que puedo ayudar para aliviar una contractura supuestamente? La terapia activa. Porque, por ejemplo, si yo tengo un movimiento que está restringido por dolor y no lo puedo realizar, progresivamente, como hablamos la semana pasada, voy a realizar ese gesto motor para que ese tejido vuelva a estar apto para contraerse y relajarse sin sensación dolorosa. Porque el movimiento, la restricción de movimiento y el dolor están íntimamente relacionados. Y si yo relaciono dolor con un gesto, ese dolor se va a perpetuar. ¿Qué debo de hacer para enviarle una sensación de no dolor o de menor dolor al cerebro? Realizar ese gesto progresivamente en intensidades que no me genere dolor, para que el cerebro relacione ese gesto con no dolor o menor dolor. Y así progresivamente voy a poder hacer un gesto motor que no me genere dolor a ese músculo o a esa zona en particular. Perfecto. Y no tantas terapias pasivas que no generan ningún cambio a largo plazo, sí en alivio asintomático, como decimos. Voy a hacer un masaje y me va a aliviar el dolor, pero no me va a resolver el problema de la causa, porque a las 24 o 48 horas, o cuando vuelva a generar ese gesto que me molesta, me va a volver a doler. Yo necesito generar un cambio en el tejido progresivo para realizar esa acción sin dolor. Perfecto. Y relacionándolo con lo que decíamos al principio, la sobrecarga progresiva, si te aparece ese dolor o esa contractura, como estamos diciendo, quiere decir que pasaste más de la carga que podías tolerar. Completamente. Hay que volver a generar tolerancia a la carga de esa musculatura. Bajar 1 o 2 escalones y continuar evolucionando. Es demasiada info para un video, que de hecho es para hacer un video entero hablando de eso, porque a mí de hecho hoy día es de los temas que más me interesa, las contracturas, las terapias pasivas, las terapias activas, pero bueno, a resumen de cuentas y para que se entiendan y no extenderme demasiado, vamos bien. Bien. Y está bueno que queden temas porque quiere decir que más videos tenemos para hacer y bueno, más temas para charlar y para continuar expandiéndolo a lo largo de los videos. Bueno, con esto terminamos con los temas. Acá hay un tema que había sugerido al final, que era hablar sobre los factores psicológicos del deporte. Son 12 menos 4 minutos, no sé cómo está de tiempo. Lo dejamos Vamos a darle. Que los chicos de 70-30 no pueden esperar. Bien, vamos 13 minutos hasta los 17. Vamos a ver si me aclaramos porque hoy es a la mañana. Es el que grabamos los podcasts. 28 de septiembre, ¿no? Hoy es 28 de septiembre. Que yo el 30 cumplo ahí.
Y bueno, hoy sábado a la mañana, yo los sábados a la tarde juego al fútbol y tengo un partido ahora a la 1. Pero bueno, está interesante la cosa y a mí me encantaría abordar el último tema, que es más preguntarte yo a vos, sobre todo porque lleva una carrera deportiva. Ojo, carrera deportiva no tiene por qué ser profesional, aunque a veces en parte ganas plata en las maratones. Pero nada, es interesante, por lo menos para mí, a veces consultar muchísimo, porque yo he sido medio un deportista frustrado en fútbol, en futsal, en running o atletismo. Y los factores psicológicos que son muy importantes a la hora de hacer deporte, que cada vez se lo tiene más en cuenta, como hablamos antes en la rehabilitación, en el video pasado, en el entrenamiento, de cómo llevar el día a día como un deportista, se le podría decir de elite, semiprofesional, ¿no? Que sería como tu nivel hoy en día, para poder controlar esa carga de entrenamiento, mantenerte motivado, ir bancándote lesiones a lesiones, años a años, que son re comunes en deportistas, sobre todo en tu deporte, creo yo. Para resumir un poquito, ¿cómo lo llevas? Bueno, yo creo que la clave, claro, como estás preguntando, es en los hábitos. Es decir, yo lo tengo incorporado como algo. Si corriera más lento, corriera más rápido de lo que corro ahora, mi estilo de vida sería exactamente el mismo. Porque mi estilo de vida es levantarme a tal hora, entrenar de una cierta manera, almorzar de cierta manera, trabajar de cierta manera, dormir la siesta y hacerlo. Si corriera más rápido y sería profesional, haría lo mismo, solamente que tendría menos carga laboral y tendría mi sustento más del deporte. Y si corriera más lento, haría exactamente lo mismo. Entonces la clave está en los hábitos. Para mí levantarme, correr no supone un sacrificio. Entiendo a deportistas que están presionados por, si no corren determinada marca o si no van a determinado torneo, determinada carrera, tiene un sponsor que no lo va a poder seguir bancando y bueno, van a tener que depender de otro trabajo externo. Yo esa presión no la tengo, ya hace rato que tengo claro que mi sustento laboral es como mi trabajo como docente y lo otro es la actividad que me gusta hacer, pero ambas se retroalimentan porque mi actividad como docente está relacionada con el deporte que yo hago. Entonces para mí es un hábito, trato de progresar día a día, si me lesiono, cambio el tipo de actividad que estoy haciendo, pero no cambio el hábito, trato de entrenar siempre a la misma hora, hacer el mismo tipo de actividad. Hay lesiones sí, pero yo creo que lo que más me mantiene vivo es la ganas de mejorar siempre. Cuando uno ya ve que no puede dar más una distancia, ejemplo 10, 21 kilómetros, bueno, saltamos a 42. Me lesioné, empiezo sobre un punto anterior, como decíamos el podcast pasado, de que yo estaba, pero con ganas de volver al punto que yo estaba previo a lesionarme y seguir mejorando a partir de ahí. Entonces, claro, mantener esos hábitos, sostener eso, y al fin y al cabo es lo que a uno le gusta. El año que sucedió la pandemia, yo me acuerdo hice mis mejores marcas en 5 y en 10 kilómetros, y no lo hice en una carrera, lo hice en un test. Después no lo pude plasmar en una carrera, obviamente lo psicológico es lo importante, el otro día escuchaba un podcast que también decía. Hay deportistas que entrenan muy bien y compiten a lo mejor a un 80% de lo que entrenan, hay otros que entrenan muy mal y compiten mejor de lo que entrenan, y otros que lo hacen exactamente igual y pasan los Juegos Olímpicos. La mayor cantidad de deportistas entrenan mejor de lo que compiten. Entonces el hecho de sacar esa presión de la competición ya hace que tengas un rendimiento mayor. Así que en síntesis, le diría es disfrutar, amar lo que uno hace y tenerlo en hábitos. Yo mañana tengo una competencia. Si mañana me va la competencia, yo el lunes, el martes y el miércoles voy a entrenar de la misma manera, porque yo no dependo como sustento económico el deporte que hago. Y si no tenés el mismo nivel de pasión, de amor por el deporte que yo hago, trata de incorporarlo como un hábito más de tu día, que es decir, bueno, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mis cuestiones, y que el deporte sea un ámbito más de todas esas áreas de uno de la vida que disfrute, que ya sea que te guste el cine, que te guste la cocina, etc., incorporarlo como un hábito más. Y si no olvides eso, como digo, yo el lunes entreno de la misma manera, independientemente de cómo me vaya mañana. Así que bueno, esa sería la conclusión. Nos despedimos, hasta acá el podcast de hoy. Gracias por vernos, le vamos a dejar en Instagram los reels, en YouTube el video completo. Y bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.